Bueno, muchachos, entonces la idea, mire, ahí está el compañero, está revisando su celular, probablemente están las preguntas de todo este. Bien, entonces básicamente en esta sesión lo que vamos a trabajar, muchachos, esta sesión suena como espiritista y eso, ¿no? De lo que se va a tratar de trabajar es sobre las cápsulas que ustedes realizaron, como tal, sobre la experiencia tanto de las cápsulas que ustedes realizaron como de las cápsulas que se les compartió durante el proceso. ¿Listo? Entonces es pensar cómo se sintieron realizando ustedes mismos las cápsulas, qué tipo de conocimientos ustedes lograron con esas cápsulas, si ampliaron sus conocimientos en algún aspecto, si creen que sí les funcionó, si estarían de pronto dispuestos en un futuro a trabajar más elementos, y cuál fue el proceso como tal en que ustedes construyeron esas cápsulas, ¿sí? O sea, cuál fue el proceso que me dio en la construcción de esas cápsulas. ¿Listo? Entonces, primero, ¿cómo te sentiste con las cápsulas? Okay, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Soy Angie Sánchez. Bueno, pues tuve ahí como problemas en hacer la cápsula porque hice una animación de un avión. Ya la había hecho varias veces antes de hacer la cápsula, pero cuando fui a hacer la cápsula ocurrieron muchos inconvenientes con el programa. Pero pues ahí ya tuve que editar la cápsula pues como para que se viera la explicación y no tuviera como esa pérdida de tiempo ahí entre el arreglo y lo otro. ¿Qué programa utilizaste para la construcción de la cápsula? Bueno, se utilizó pues para modelado y para la animación pues Maya 3D. Y utilicé Camtasia para la grabación y la renderización del video de la cápsula. ¿Ahí hiciste la edición en el mismo Camtasia? Sí. O sea que no tuviste que utilizar otro programa además de Camtasia para trabajar. No, pensé utilizar Premiere, pero no, Camtasia es muy simple para el manejo de edición de videos. Ok. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Laura Camacho. ¿Cómo te fue con esas cápsulas? Pues bien, pero digamos que no fue fácil grabarla, porque igual que la compañera tuve muchos errores. Digamos que era grabarla una y otra vez el mismo pedacito y ya después editarlo. Pero pues traté de hacerlo todo continuo para que no hubiera tanto que editar ni nada. Y pues digamos que al final lo mayor que edité fue mi voz porque no se escuchaba nada. Entonces me tocó editarla para que se escuchara un poquito y pues digamos para que no fuera tan aburrida le puse algo de música para que tuviera más emoción esa cápsula. ¿En dónde la editaste? ¿Cómo? ¿En dónde la editaste? La edité en Premiere. O sea, si utilizaste otro programa aparte de eso. Sí. Entonces, ¿qué hiciste? ¿Trabajaste ahí, renderizaste lo que tenías en Camtasia y después lo enviaste a Premiere? No, yo lo hice con un programa que se llama grabador de computador, que solo graba la pantalla, aparte graba la voz y entonces queda un video normal. Entonces ahí de ese video lo guardo en el escritorio, del escritorio ahí ya lo pasé a Premiere. Ah, ok. Bien, perfecto. Compañero, ¿nombre? Mi nombre es Alexander Rocha. Pues tuvimos al comienzo dificultades en la instalación. Íbamos a utilizar Camtasia y pues no sirvió en el computador, se generaba error. Entonces pues nos tocó buscar como otros programas y tampoco como que funcionaban con los micrófonos. Entonces a lo último utilizamos un programa online que se llama Video Recorder. Nos tocó hacer la grabación y todo por ahí. Al final pues acabamos y pues mi compañera se equivocó en algunas cositas, entonces lo editamos en Premiere para ya sacarlo y subirlo a la plataforma. Ok. Gracias, compañera. Bueno, mi nombre es María Los Ángeles. Yo hice la cápsula sobre texturas y renderizado con el Metal. Utilicé Camtasia también. Mi computador tiene problemas con el audio, o sea, no me graba audio. Entonces tocó montárselo por aparte el audio en Premiere. ¿Listo? Bueno, mi nombre es Jessica Cruz y yo realizamos la cápsula de exportar de Rhinoceros, que es otro programa de modelado 3D, a Maya.
Y fue una experiencia como personal que tuve yo porque yo modelé primero en Rhinoceros, porque me parecía un software mucho más fácil de utilizar y pues que lo manejo más. Y pues importar a Maya, que me generó muchos problemas, y finalmente me tocó hacerlo otra vez en Maya. Entonces era como también esa experiencia y poder como mostrar todos los errores que generaba y todo. Okay. Y lo grabé con QuickTime del Mac, y pues las cositas así como que toca borrarlas, las borré ahí mismo en ese programa, que es muy fácil. ¿Y ahí mismo lo exportaste también? Sí, ahí lo exporto. Ok. Compañera. Hola, mi nombre es Stephanie. La cápsula la hice sobre modelado de Control Rig. Descargué Camtasia para hacer el recording. Igualmente con mis compañeros intenté pues como hacer toda la grabación continua, pues para que se me facilitara un poco más. Haciendo la cápsula, no sé, me englobé bastante, y cuando me di cuenta terminé haciendo una grabación de 50 minutos. Camtasia no me daba esa opción como de reducir la duración, o pues al menos no la encontré, entonces ahí sí la exporté a Premiere, le puse 10 minutos y ya. Realmente la experiencia de hacer una cápsula fue bastante gratificante. Claramente creo que se notó que no es sencillo sentarse tras un computador y explicar y hablar y demás, porque sí toma tiempo. Y creo que también la parte pues del proceso que me pareció interesante fue el hecho de pensar, bueno, en qué de Maya soy lo suficientemente buena para poder hacer una cápsula y que pues no embarrarla. Entonces ese fue un punto ahí clave también en el proceso, escoger el tema. Bien, gracias. Mi nombre es Andrea Carreño. Yo hice la cápsula sobre el ciclo básico del caminado y grabé aparte como el proceso y aparte el audio. Me pareció más sencillo y todo lo edité en Camtasia, pero igual no me pareció complicado. Ok. Compañero. Mi nombre es Omar Romero. Pues básicamente hice como el tutorial sobre cámara. Se me dificultó al principio porque pues tuve un problema como de compatibilidad con el programa, pero pues de igual manera pues después encontré el error. Pues sí, de pronto se le olvidan, o sea, uno quiere como hacerlo todo continuo, pero no, siempre no salen cosas. Es más, en una parte del video que no me salió, me tocó mochar eso, pero pues nada, es complicado. Pues no es complicado, pero sí siempre tiene su cosa. Respecto de eso, pues a mí me parece interesante lo de los tiempos. Yo les decía que, digamos, en las cápsulas que yo estaba trabajando, pues yo duraba, en las primeras yo duré alrededor de 1 hora tratando de cuadrar eso, y ya en las siguientes, pues a una medida que uno va cogiendo como el ritmito, pues uno va cortando los tiempos. Pero pues básicamente entre lo que es edición y la presentación de la cápsula me estaba demorando alrededor de media hora, 45 minutos, tanto la grabación como la edición final. ¿Cuánto se demoraron ustedes haciendo su cápsula? Pensémoslo desde el mismo proceso de pensárselo. O sea, a mí me gustaría que trabajáramos 2 elementos ahí. Uno, la preparación antes de la cápsula, que yo me imagino que tuvieron que hacerla de algún modo, tuvieron que haberse preparado. Pensaría, de pronto algunos me dicen no, bueno, ya ahí dependerá. Y el tiempo que dio desde ese momento en que ustedes iniciaron la preparación de su cápsula hasta que ya por fin la pudieron trabajar, la dejaron ya lista para montarla en YouTube. Me imagino que la montaron, ¿cierto? Entonces, pues, compañero, ya que estamos contigo. Entonces, tiempo, ¿cuándo te demoraste? Y la preparación antes del inicio de la grabación del... Pues es que yo había estudiado, pues hasta la escribí. Pues de pronto, pues, ¿Generaste un guión? Sí. ¿Cuánto te demoraste en ese guión? Pues como vi primero, pues me vi referentes también. Entonces, ¿viste otros tutoriales probablemente? Después lo aplicaste, ¿también lo trabajaste? Sí, pero pues no, por lo que me demoré, pues la embarraba. Porque lo empezaba, pues la verdad fue como 2 horas, me demoré bastante. Y con el proceso de estudio del material antes de la grabación. Pues con eso sí me ha hecho como media hora, o sea, no fue tanto, pues como una vez lo veía y lo iba escribiendo, entonces pensé que me iba a salir de una, pero no, casi no me sale. Ok, entonces 2 horas y media más o menos, toda la producción de la cápsula. Sí. Bien, miremos a ver. Me demoré como
como 3 horas. Entre pensando qué iba a hacer, haciendo el video como tal, luego grabando la voz y editando todo. 3 horas. 3 horas. ¿Qué preparación tuviste antes del video? Como yo hice el ciclo básico de combinado, entonces miré como el proceso que había hecho. Usted había hecho como una cápsula de eso también, entonces como por ahí me guié. Ok, 3 horas. Compañera. Yo también me demoré 3 horas, sin contar la subida a YouTube que se demoró un montón, ahí fueron como 4 horas, una mamera, fue tenaz, fue tenaz. No, realmente creo que lo que yo más me demoré fue como pensando, pucha, ¿qué hago? La carreta, la grúa, el modelo, o sea, ¿qué hago? Era eso, ¿y cómo lo hago? Como en lo que no tenga tantas fallas y no tenga que remitirme tanto como al cuaderno y a buscar más. Entonces ese también tomó tiempo. No es fácil realmente hacer una cápsula. Bien. Pues yo sí fui más afortunada y me demoré menos, pues más o menos me demoré como 1 hora grabando, que grabé varias veces porque me equivocaba diciendo palabras, pero pues ya sabía cómo era Rhino y ya había tenido la experiencia prácticamente durante todo el semestre de lo que había hecho en Rhino y Maya, entonces digamos que ya sabía cómo iba a ser la cápsula. Entonces digamos que lo tuyo, lo bueno fue los conocimientos previos, ya los tenías Sí, ya los fresquitos y tenía desde ahí... más, y pues ya sabía que iba a hacer sobre eso. No, ok. ¿Tú la grabaste en vivo o generaste un guión y...? No, en vivo, pero pues obviamente sí pensé antes cómo lo iba a hacer y preparé pues los programas abiertos y para poder cómo navegar dentro de los programas. Ok, perfecto, gracias. Yo más o menos me demoré, entre todo por ahí, yo digo que 3 horas y media, lo que fue haciendo el video, porque primero lo hice y después sí, primero realicé todo lo que monté en el video y después sí lo puse a grabar. Y después que lo que fue la parte de edición y después como tocó montar el audio por aparte y con todo eso, pues sí, más y la renderizada y todo, fue como 3 horas y media por ahí. ¿Y en el estudio del tema? Pues yo hice primero, lo que yo hice en Maya es como lo que yo más entiendo, o sea, el video es de lo que yo hice, pues de lo que yo más entiendo en Maya, o sea, lo que puedo decir que puedo manejar, más o menos. Entonces no fue tanto el estudio porque es lo que sé manejar más o menos en Maya. Entonces, pero sí hice como el video previo, o sea, lo realicé primero y después sí lo grabé, como para no se me olvidaran las cosas. Pues en mi caso pasó lo siguiente, nos reunimos el sábado y domingo de 9 de la mañana a más o menos 10, 11 de la noche y lo que hicimos fue como dividirnos los trabajos, ¿sí? Entonces yo estaba haciendo el escenario del teaser y pues en todo el día estábamos pensando un tema cada uno. A la final llegamos a un tema y que lo íbamos a explicar, pero ya el domingo, digamos por cuestión de horario, nos tocó hacer un tema un poquito menos denso. Entonces ya cuando llegamos a decir no, vamos a hacer tal cosa, nos demoramos fue más en la instalación, en que quedara el audio bien, porque estaba grabando lo del monitor pero no grababa lo del audio y a veces pues la voz quedaba como muy bajita, entonces también fue un problema. Y en la instalación de los programas que nos generó mucho problema. A la final lo hicimos con un programa online que fue lo que nos subió a YouTube y eso. Bien, perfecto. Yo me demoré como 4 o 5 horas, pero también por el cargado de YouTube, porque esa vaina se demoró como 12 horas y media en cargar a YouTube. De ahí como una hora, cada vez que me equivocaba, entonces cortaba el video y volvía a hacer uno nuevo. Pero digamos desde el pedazo en el que me había quedado, lo hice de un tema que se me facilita mucho, que son las luces, y otro tema que te voy a explicar en una cápsula, que era el duplicado especial. Entonces, pues esos 2 temas fueron como la base ahí. Y pues lo de las luces yo ya lo sabía previamente, entonces No tuviste que estudiarlo antes. En cambio lo del duplicado sí lo estudié un poquito, pues ya guiándome por tu cápsula. Y ya. Bien, gracias. Bueno, en mi caso, resulta que yo quise hacer una animación
empezando por el control rig y luego siguiendo al ciclo caminado. Pero resulta que sucedió un inconveniente con el control rig de mi personaje y no lo pude hacer, así que tuve que empezar a hacer otra cápsula diferente, pensar en otro tema diferente. Entonces más o menos fueron como 3 horas y por ahí lo único que tuve que estudiar fue la expresión que le apliqué al labial y ya. Ok. Entonces digamos que ahí podemos hacer un promedio de 2 horas más o menos. 2 horas y media más o menos para el proceso de desarrollo de todas las cápsulas. ¿Qué les deja la experiencia de las cápsulas, muchachos? ¿Qué les deja? ¿Quién quiere responder? Pues en sí que había que cerciorarse, saber de él un tema muy bien para poder hacer la cápsula, porque donde uno no supiera los menús, el procedimiento, cómo mover, cómo rotar o hacer algo, no podía hacer la cámara. Entonces, si uno no tenía un tema claro, no podía hacer la cápsula. Así que también es importante que uno tenga como la veracidad de los conceptos, porque uno puede, no sé, subir un video de estos a YouTube y que otras personas lo vean, se basen en algo importante para, no sé, para su vida en estas cápsulas y que de pronto uno la embarre, pues eso es algo importante. Ok, ¿quién más? Que definitivamente se requiere de tiempo, de dedicación, de paciencia, es decir, no es como voy a hacer una cápsula y voy a grabar y ya, sino que ayuda a apreciar muchísimo el trabajo que hacen los demás haciendo unas cápsulas, pues para la ayuda de uno, porque realmente no es fácil. Eso sí es muy interesante porque pues uno ve muchísima gente en YouTube, en internet haciendo esas cápsulas, ¿cierto? Y pues uno ve las críticas, por ejemplo, que hacen los comentarios de otra gente que algunos son pues tenaces, ¿sí? Que no se escucha bien y lo insultan y ese tipo de cosas. Pero pues pensar que esa persona dio su tiempo para poder hacer una cosa, para enseñarle a usted algo, pues es algo valioso. Y pues digamos que parte de pronto de esta experiencia se trataba precisamente de eso. Ahí vamos con la última pregunta. ¿Qué aprendizaje le dejó toda esta experiencia a ustedes como personas? O de pronto ustedes dicen, no me dejó ninguna experiencia no, ya es algo como muy personal. ¿Cómo ustedes de alguna forma asimilaron esa experiencia dentro del mismo contexto de lo que ustedes están haciendo? ¿Sí? Ustedes son diseñadores visuales o eso es lo que lo que están estudiando. Entonces, ¿eso cómo les sirve a ustedes? ¿Cómo los alimentó? Si lo hizo, si no lo hizo, si faltó algo. Dime. ¿Tema específico de la cápsula? Sí, la experiencia de las cápsulas. Recuerda que nosotros hicimos pues las cápsulas que se les propuso, compartir ese tipo de material. Entonces, toda la experiencia, ¿cómo les pareció? ¿Puedes decir si es solo la experiencia de la cápsula como tal o pues todo el proceso global que nosotros llevamos aquí desde más o menos las 2 primeras semanas, ¿no? Que empezamos con esto. Bueno, por una parte sirve bastante para recordar conocimientos. Por otro lado, me parece algo muy generoso uno poder ayudarle a alguien por este medio, porque pues digamos uno está aquí en la universidad y uno tiene que pagar un dinero por este aprendizaje, pero asimismo uno puede encontrar mucho aprendizaje gratuito y muy bueno en internet. Entonces eso también me parece muy valioso. Perfecto, gracias. Digamos que lo valioso también es el tiempo que uno le brinda a la cápsula como tal, porque digamos nosotros que somos estudiantes pues no tenemos así como todo el tiempo del mundo, pero pues digamos dedicamos un poquito de tiempo a hacer la cápsula y a que, como dice la compañera, otra persona pueda aprender de lo que uno hizo. En mi parte pues me gustó mucho, fue gratificante lo que el profesor hizo, porque yo lo pongo en contexto de otros profesores que pueden explicar la clase y se libran y ya. Pero afortunadamente tuvimos al profe y aparte él que explicó pues muy bien las clases, lo reforzó con las cápsulas que vimos, ¿sí? Y eso en realidad nos ayudó tanto para recordar lo que vimos en clase y tanto para aprender cosas nuevas, que también aprendimos de modelado, pues hubo cápsulas de modelado y otras cosas que nos reforzaron y nos ayudaron a la materia significativamente.
Divino, no lo va a subir en el final, ¿no? Bueno, lo valioso para mí personalmente, le cogí un poco de cariño a Maya. No me gusta este programa mucho manejarlo, que se me ha dificultado un poco. Lo valioso para mí fue el aprendizaje, totalmente, porque Maya no es de mi agrado, uno de los programas que menos, o sea, no le tengo mucho agrado a este programa, entonces fue valioso aprenderlo, fue la primera cápsula que realicé, entonces también fue valioso el aprendizaje que tuve para realizarla y todo. Sería ese como más personal para mí. Ok. Pues para mí es importante porque uno aprende cómo hacer las cosas bien, como dicen por ahí profesionalmente, y no subir como un video ahí súper X que no se oiga o lo que sea, sino hacer cosas con calidad y que uno se acostumbra a hacer eso. O sea, que si va a dar algo o va a ofrecer un servicio o hacer un producto, que sea de calidad y no unas cosas pues mal hechas. Entonces pues también por eso es chévere y uno aprende eso, porque yo lo grabé varias veces y yo decía, no, lo voy a hacer bien porque tiene que quedar bien la voz, tiene que quedar bien el video para que pues sea un producto de calidad. Entonces eso es muy importante. O sea, le da a uno como la responsabilidad de proponer lo que va a proponer, que lo van a ver otras personas, lo responsabiliza a uno de hacer las cosas bien. Bueno, para mí la experiencia de las cápsulas, debo decir que lo que es el compañero realmente fue una gran ayuda. Creo que esta es una clase que maneja un programa complejo de manejar. Somos muchos, es decir, esta oportunidad como de tener un feedback directo con el profesor se da en lapsos muy cortos de la clase, entonces esas cápsulas eran como una clase personalizada para uno. Entonces eso me pareció muy bueno, que realmente dudas o cosas, entonces uno sencillamente se remitía a la cápsula y no tenía que esperar hasta que llegara a la clase para poder preguntarle al profesor en los 3 minutos que le dedica uno en toda la hora. Entonces sí, fue muy bueno por ese lado las cápsulas. Y lo que decía también la compañera, realmente creo que el hecho de que nos pusieran a nosotros en ese papel de estar detrás de una cápsula hace que uno diga, bueno, sí, gracias, tenemos que meterle la ficha porque esto puede servirle muchísimo a alguien más, no solamente como por una nota, sino alguien en algún punto lo va a necesitar y lo va a ver. Entonces, y más Maya, que a veces es un poco complicado conseguir tutoriales de Maya. Entonces, pues me pareció muy bueno. Y más en español. Y más en español, sí. Bien. Pues partiendo desde esa responsabilidad que uno tiene de hacer la cápsula, como a uno le gustaría encontrar tutoriales, o sea, con esa misma calidad o con la misma facilidad en la explicación con la que a uno le gustaría encontrar los tutoriales. Pues esa era la responsabilidad que pienso que teníamos al realizar las cápsulas. Ok, ¿y como experiencia para ti? Pues ¿cómo se diría? Sí, es bueno, es gratificante tener algo que uno pueda remitirse, así como lo decían, para poder como adquirir más conocimientos o recordarlos más. Eso. Okay. Pues a mí me pareció primero pues curioso, o sea, pues porque uno está acostumbrado a ver como tal cápsulas, ¿sí? O ver videotutoriales, pero ya ponerse del otro lado, o sea, de que uno es el que la está haciendo y, o sea, en ocasiones me daba pues como risa porque yo como estoy hablando, sí, si está saliendo bien, mi voz cómo está sonando. Entonces eso pues yo lo veo más como curiosidad y pues sí, es bacán, o sea, por lo general me agradó pues igual yo pues antes ya había visto cinema, entonces son cosas que pues me han gustado y siempre me ha gustado esto como tal, entonces sí, me gusta muchísimo. ¿Ustedes creen que este tipo de experiencias pueden ser replicables, digamos, en otras asignaturas? ¿Creen que sería valioso, digamos, que fuera... Que de pronto hubiera retroalimentación como tal de la clase, como la ha hecho el profesor, sí sería muy bueno. Aunque también es muy bueno de parte de los estudiantes porque solo, así como somos varios, nos ayuda a retroalimentarnos de los conocimientos, a practicar otra vez las cosas y no olvidarlas tan fácilmente. Digamos, haciendo esas cápsulas, digamos, los estudiantes, o ya sea los profesores haciendo las cápsulas, como dijeron las compañeras, hay muy pocos videos tutoriales que uno encuentra de varios programas. Y digamos que sería bueno que uno hiciera videotutoriales, pues, digamos, de las cosas que no hay, para ayudar a los demás. Okay.
¿Alguien más? Pero que hizo gol Colombia. Bueno, muchachos, quiero agradecerles. Estos son ustedes estudiantes de animación 3D en la jornada nocturna. Hoy es jueves 12 de noviembre de 2015. Muchas gracias, muchachos. Hasta luego.